Hola, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría empezar a contar una historia que me ocurrió cuando yo era estudiante. En ese entonces, nuestros maestros nos platicaban que el cambio climático era una cosa que iba a ocurrir en 30 años. Este tema ya no es un tema del futuro, es un tema de la actualidad. Establecer una correlación entre las actividades que hacemos como humanos, el proceso industrial y el cambio climático. Entonces nosotros somos humanos que tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades materiales, nos gusta consumir cosas, nos gusta comer, les gusta ir de viaje, nos gusta salir, nos gusta pasear, les gusta vestirse bien, les gusta tener coches. Todo eso tiene un impacto en el medio ambiente. ¿Y cómo es ese impacto? Bueno, es muy sencillo. Todo lo que ustedes necesitan requiere de insumos. Y esos insumos vienen de la naturaleza. Después en la industria se procesan todos esos insumos y generan un producto. Ese producto necesita estos insumos materiales y energéticos. Bueno, esta energía, la gran mayoría de ella proviene de los combustibles fósiles. Y cuando quemamos esos combustibles fósiles, se produce dióxido de carbono y agua. Entonces este dióxido de carbono se va a la atmósfera y queda ahí, en la atmósfera. Entonces este CO2 que está en la atmósfera, dióxido de carbono CO2, es lo que va a hacer que se retenga calor en la atmósfera. Y eventualmente si hay muchas concentraciones de dióxido de carbono, entonces se incrementa la temperatura. Y ese incremento que hemos estado observando es el resultado de la actividad industrial que les estoy platicando. Anteriormente habían existido otros cambios climáticos naturales, pero este cambio climático que estamos experimentando en esta época de tiempo es debido a este proceso industrial. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, este incremento de temperatura, por favor, la que sigue, gracias. Es alrededor, se está incrementando y ahorita, si lo comparamos con el año 1880, ahorita estamos muy cerca de 1.5 grados de este incremento. Entonces, no queremos rebasar ese 1.5 grados. Entonces, esta dinámica que les estoy platicando ya está afectando a todo el mundo. Todo el mundo ya se está calentando, está elevando su temperatura. Entonces, este calentamiento global está generando cambios en todo el sistema climático del mundo. A eso es el cambio climático. Bueno, la que sigue, por favor. Muy bien, entonces estos cambios ya están teniendo impactos. Y aquí tenemos una representación del mundo donde han sido esos impactos. En este caso estamos hablando de incrementos de temperatura y de ondas de calor extremas. Entonces aquí pueden ver que prácticamente todo el mundo, casi todas las regiones del mundo, ya tienen ondas de calor extremas. Entonces esto es una realidad que está ocurriendo ahora en todo el mundo, está siendo impactado por esto. En la que sigue, por favor. Bueno, aquí están los impactos también en precipitaciones extremas. Aquí casi la mitad del planeta está siendo impactada por precipitaciones extremas. También se empiezan a observar estos cambios. En la que sigue, por favor. Y aquí tenemos las sequías. Entonces, como ven, en cuestión de ondas de calor extremas, precipitación y sequías, ya está impactando a todo el mundo. La que sigue, por favor. Entonces, así es como se ven los escenarios del incremento de la temperatura. Ahora nos estamos acercando a este escenario y aquí tenemos un escenario provisto en qué pasaría si ese incremento llega a los 2 grados y si el incremento fuera de los 4 grados. Entonces, al incrementarse en pequeñas cantidades, ustedes pueden decir, hay 1 grado, no suena mucho. Bueno, tal vez para nosotros no, pero ¿qué piensan ustedes cuando están bien y de repente llegan una enfermedad a su sistema y les da una infección y sube su temperatura corporal de ustedes de 36 grados a 38 grados? Pues pueden convulsionar, ¿no? Incluso si llegan a 40 grados es muy peligroso. Entonces, incrementos pequeños de temperatura en su sistema humano pueden hacer que colapse. Lo mismo está ocurriendo con el planeta. En la que sigue, por favor. También aquí tenemos los escenarios de cómo se verían estas precipitaciones en los escenarios de 1.5 grados, de 2 grados y de 4 grados. En la que sigue, por favor. Bueno, en la actualidad, ¿cómo está
este incremento en las regiones, aquí tenemos una gráfica de 1900 a la actualidad, el 2025, y bueno, podemos observar que estos incrementos de temperatura ya han sido registrados en todas las regiones del mundo. Y bueno, esto tiene mucho que ver con las actividades industriales, pero también las regiones son diferenciadas, ¿no? Pero es una cosa que ya está afectando a todas las regiones. En la que sigue, por favor. Bueno, y este cambio climático a los sistemas humanos nos está afectando bastante porque pues, son eventos extremos que la naturaleza no podemos controlar, pero además la naturaleza tiene una fuerza impresionante que destruye todo, destruye infraestructura, destruye casas, muertes humanas. Los daños ocasionados por desastres naturales son impresionantes. Y aquí tenemos cómo estos han ido aumentando a través del tiempo. Aquí tenemos del 1995 a la fecha, que ahora tenemos en el año del 2020 al 2024, 325 desastres naturales registrados por estas cuestiones. Entonces, se han ido incrementando cada vez más estos desastres. La que sigue, por favor. Bueno, entonces les platiqué un poco del cambio climático, pero también es necesario o es importante hacerles saber que actualmente el planeta atraviesa por una triple crisis planetaria. Y esta triple crisis planetaria tiene tres aristas, como su nombre lo dice. Entonces, una es el cambio climático, de la cual ya les platiqué. Otra es la contaminación, que pues va vinculada, el cambio climático viene vinculado con la contaminación del aire, el aire siendo contaminado por el dióxido de carbono, pero también tenemos sistemas acuáticos, tenemos sistemas terrestres, o sea, también puede haber contaminación en el océano o contaminación en la tierra. Entonces, la contaminación es más amplia también. Y tenemos otro problema que es la pérdida de la biodiversidad. Es decir, que estas actividades que en su conjunto requieren insumos de la naturaleza tienen impactos también negativos en la flora y en la fauna. O sea que estamos perdiendo animales y plantas. Entonces es una triple crisis planetaria, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de otras especies. La que sigue, por favor. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tan grave es? Bueno, pues resulta que sabemos que han existido 6 extinciones masivas en toda la historia del planeta y estamos empezando la próxima. Entonces, eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque, pues, de lo que sabemos, únicamente el 20% de las especies sobreviven a la siguiente etapa. Es como un videojuego. ¿Quién pasa al siguiente nivel? Solamente el 20% de las especies. Entonces, ahora estamos iniciando ese nuevo proceso que únicamente van a pasar el 20% de las especies que tenemos ahora. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está. Cómo el número de especies amenazadas se han ido incrementando, cuáles son las que están en la línea roja, o sea, las que están pues a punto o en condiciones de desaparecer, se han ido incrementando rápidamente en los últimos 20 años. Y estas son las especies de animales. La siguiente, por favor. Y por ejemplo, aquí vemos por país. Bueno, ustedes saben que México es uno de los países megadiversos, también el Ecuador. Entonces, el Ecuador está en primer lugar, México en segundo lugar, Brasil en tercer lugar, Colombia en cuarto lugar. Bueno, son los pulmones de América, ¿no? Son los lugares donde está pues concentrada la naturaleza, la flora y la fauna. Y pues evidentemente ahí tenemos una mayor pérdida de especies o de especies que están ahora en la lista roja por desaparecer. La que viene, por favor. También los árboles, los bosques, pues bueno, vean cómo en los últimos años se está incrementando el número de pérdida de árboles. Aquí lo tenemos en hectáreas, medido en millones de hectáreas, cómo esta superficie de árboles se ha ido perdiendo a través de los años. Y estos son procesos que tardan miles de años en generarse. Hay árboles, el suelo tarda muchísimo tiempo en generarse y ahora lo estamos perdiendo.
La que sigue, por favor. Bueno, también pues es evidente que estas situaciones afectan a la flora, a la fauna, pero también a los humanos. Y bueno, tenemos una gran cantidad de muertes debido a las catástrofes naturales, principalmente en Asia y en África, pero también en América. Aquí en todo el continente hemos tenido o registrado pérdidas humanas debido a estas catástrofes naturales. Bueno, no vayamos tan lejos, la semana pasada o hace 15 días, lo que ocurrió en Veracruz no es desconocimiento de nadie. Entonces, estas situaciones están ocurriendo cada vez más seguidas. La que sigue, por favor. Bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, podemos actuar de una forma en la que podemos diseñar acuerdos, diseñar estrategias para que esta situación empiece a disminuir. Y para eso se creó el Acuerdo de París en el año 2015, que fue un acuerdo en el que los países se comprometían a tomar acción para limitar esta situación del cambio climático. Pero, bueno, desafortunadamente 10 años después, la mitad de los países están haciendo algunas acciones y la mitad de los países no están haciendo las cosas suficientemente necesarias. La que sigue, por favor. Entonces, algunos países están implementando políticas para cuantificar y generar una especie de impuesto al dióxido de carbono. Algunos están promoviendo un objetivo de emisiones netas. Ahorita les explico qué es el objetivo de emisiones netas, y algunas están intentando incorporar estos dos elementos. Y la mitad de los países pues no están haciendo nada, ¿no? Entonces aquí les presento que pues son acuerdos que se tomaron para tomar acción para reducir o mitigar estos impactos del cambio climático, y desafortunadamente no han sido suficientes. La que viene, por favor. Bueno, otro tema que también pienso que es relevante, que podemos tomar en cuenta, es la escasez del agua. Para nadie es desconocido que necesitamos agua. Ustedes creo que son muy conscientes de que necesitamos agua para nuestro sistema humano, pero también para la economía, para todo se necesita agua. Y ustedes están siendo testigos de la escasez de agua cada vez mayor que tenemos en el país y en la ciudad. Y ustedes como ingenieros, pues simplemente los vengo a invitar a que tengan dos cuestiones. Uno, que sean conscientes con el consumo del agua, que la usen de una mejor forma, pero también son ingenieros. Y ustedes pueden empezar a desarrollar esas tecnologías que nos pueden ayudar a purificar o a limpiar el agua, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Pues, por ejemplo, aquí les tengo una tecnología que a lo mejor conocen, que es el proceso de ósmosis inversa para desalinizar el agua. Es una tecnología que ustedes a lo mejor podrían empezar a explorar dentro de sus áreas también, para ver cómo desarrollar estas tecnologías, cómo hacerlas más baratas, cómo hacer que consuman menos energía. Entonces, estas situaciones de preocupación ambiental, también ustedes a nivel tecnológico pueden empezar a desarrollar proyectos o ideas para combatirlas a menor escala, no solamente a gran escala con acuerdos de países, sino también ustedes con desarrollo de tecnología. Bueno, o en hacer autos más eficientes, motores más eficientes, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces hay una parte que ustedes pueden hacer que es a nivel individual, a nivel empresa, y claro, hay un nivel más amplio a nivel macro, que es la regulación. Y la regulación también es importante. La que sigue, por favor. Entonces, aquí entraría algo de lo que les platiqué hace rato, la estrategia de Net Zero. ¿Qué rayos es eso de Net Zero? Bueno, pues hace algunos años nos estábamos dando cuenta de que el principal componente que está generando las emisiones, el cambio climático, son las emisiones de dióxido de carbono. Y como les platiqué, este dióxido de carbono proviene de los procesos industriales, de los automóviles. Entonces, viene una pregunta: ¿hay algún proceso que podemos hacer nosotros para que ese dióxido de carbono lo reutilicemos o lo guardemos en alguna parte?
Y la respuesta es sí. Sí, hay algunos procesos naturales y hay otros procesos artificiales que podemos reutilizar o almacenar ese dióxido de carbono. Entonces, la tierra y los árboles y el agua son procesos naturales que nos ayudan a recuperar ese dióxido de carbono. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Y yo les diré, muy fácil. El dióxido de carbono que está en la atmósfera es el alimento para las plantas. Entonces las plantas incorporan ese dióxido de carbono en sus hojas, en su follaje, en su tronco, y eso hace que el dióxido de carbono se vaya de la atmósfera hacia los árboles. Eventualmente ese dióxido de carbono de los árboles se va a ir al suelo también. Entonces el suelo es un reservorio de dióxido de carbono, los árboles, todas las plantas son reservorios de dióxido de carbono, y el océano también es un reservorio de dióxido de carbono natural. Ahora, ustedes saben que el petróleo proviene del subsuelo. Bueno, cuando ese petróleo queda abajo, que está abajo y lo sacamos, queda un hueco. Entonces, algunos están intentando almacenar el dióxido de carbono de la atmósfera y meterlo en esos huecos donde anteriormente había petróleo. Y eso también ayuda a que el petróleo remanente salga. Entonces se utiliza como una especie de fluido para generar presión y que el petróleo salga. Entonces son algunas estrategias que se están utilizando para almacenar y capturar y reutilizar este dióxido de carbono. Entonces la estrategia Net Zero consiste en que la suma del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera y el que podemos recuperar sean cero. O sea, si yo emito 5 toneladas, puedo reutilizar o almacenar 5 toneladas. Entonces 5 toneladas que emito y 5 toneladas que recupero, entonces me da un balance de cero. Esa es la estrategia Net Zero. La siguiente, por favor. Entonces, si nosotros ponemos énfasis especial en esta estrategia Net Zero a nivel internacional, a nivel local, podemos alcanzar en el año 2050 que a nivel mundial el dióxido de carbono tenga un balance cero, es decir, todas las emisiones y todo lo que podemos recuperar en el balance sean cero. Ahora, si no tenemos esta estrategia, pues este balance se puede alcanzar hasta el 2090. Hay otra forma en la que estas emisiones de dióxido de carbono se pueden ir disminuyendo, y esta estrategia tiene que ver con la transición energética. Entonces, si dejamos de consumir tanto petróleo, tanto carbón, tanto gas, y eventualmente, ustedes saben, hay otras formas de obtener energía, podemos también reducir las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, esta estrategia, tenemos este escenario pensado en el año 2020 y para el año 2030, transformar nuestro sistema eléctrico pasando de cogeneración hacia incorporar la solar y la eólica, multiplicarlo por 4 veces. Esta es una estrategia de corto plazo, digamos aquí a 5 años. Pero también va acompañada con los autos eléctricos, incrementar por 18 la venta de autos eléctricos. Esto va de la mano, ¿por qué? Porque si nosotros utilizamos autos eléctricos y esa electricidad que consumen los autos proviene de gas o de carbón o de petróleo, pues simplemente estamos trasladando las emisiones. Pero si esa electricidad proviene del sol y del viento, pues ya no estamos trasladando las emisiones. Ahí sí hay un recorte de emisiones netas globales. Ahora, esto también va acompañado de ser más eficientes. Aquí también entra en parte la ingeniería. ¿Cómo hacer que los procesos y las máquinas, los dispositivos sean más eficientes? Entonces, podemos incrementar esa eficiencia en 4% por año. Entonces, esta es otra estrategia en la que podemos ir ahorrando emisiones. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, esto va de la mano con que ahorita, en el año 2025, donde estamos, el planeta consume alrededor de 100 millones de barriles de petróleo al día. 100 millones, es muchísimo. Todos los días consumimos eso, la humanidad, en su consumo total. Bastante agresiva. Es un escenario que puede ocurrir en 25 años.
Entonces, si nosotros tenemos este escenario, hay que modificar muchas cosas, hay que rediseñar máquinas, rediseñar sistemas, rediseñar industrias, rediseñar transporte, rediseñar muchas cosas. Y eso tiene mucho que ver con ustedes. Bueno, al mismo tiempo, ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es la contraparte? ¿Vamos a dejar de usar petróleo? Y yo les diré sí. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué recurso lo vamos a sustituir? Bueno, pues esto no es una transición neutra en el sentido de que vamos a tener que usar algún otro recurso y esos recursos son los minerales críticos. Entonces, estos minerales críticos se van a aumentar en 40 millones de toneladas por año al 2050. Entonces, evidentemente vamos a dejar de consumir ciertos recursos, ciertos insumos, pero vamos a transitar hacia el consumo de otros recursos. Y, por ejemplo, les hablaba hace rato de la transición en la generación de electricidad, que actualmente es alrededor del 8%, y esta tendría como objetivo un 60 o 70% de producción de electricidad a nivel global. Entonces, son los cambios que involucran la transición energética. Cuando hablamos de transición energética, a esto nos estamos refiriendo, a nivel global, a nivel macro. Y si nos referimos a nivel micro, pues esto tiene que ver con rediseño de equipos, rediseño de procesos, nuevas máquinas, hacerlas más eficientes, que eso corresponde a ustedes en la ingeniería. Entonces son cosas bastante interesantes, cómo se van moviendo a niveles macro y a niveles micro. La que sigue, por favor. Esta es una gráfica actual que nos muestra qué países están involucrados en el proceso energético actual y en la futura transición energética. Aquí tenemos la extracción de minerales, tenemos principalmente el petróleo y gas natural. Entonces tenemos a Estados Unidos, acá, tenemos a Arabia Saudita, tenemos a Rusia. Estas son las extracciones de petróleo y gas natural. Y acá tenemos los minerales, cobre, níquel, cobalto, tierras raras y litio. Entonces vemos cómo está Chile involucrado, Indonesia, el Congo, China, Australia principalmente. Y cómo esto es en la extracción, qué países tienen los recursos. Este es el subsuelo, aquí es la naturaleza que dotó de esos minerales a estos países. Pero vean, aquí tenemos el procesamiento. ¿Quién está procesando esos minerales? Hay un país que lidera eso, China, y ya. ¿No? Bueno, aquí está un poquito Estados Unidos y Qatar, pero esto es el procesamiento de fósiles. Aquí tenemos petróleo y gas. Y aquí tenemos el procesamiento de cobre, níquel, cobalto, litio y tierras raras. ¿Y quién está aquí? China. Entonces, vean cómo se está dando esta transición energética y qué países están involucrados en este proceso energético. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo nos estamos preparando para esta transición energética? Pues más o menos, ¿no? No muy bien. Entonces, miren, les vengo a traer este problema para que lo vean como una oportunidad. Para que lo vean como una oportunidad de ustedes que están jóvenes, para decir qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer para involucrarnos, para prepararnos para esta transición energética y cómo podemos apoyar nosotros, cómo podemos involucrarnos nosotros en esa transición energética. La que viene, por favor. Entonces aquí tenemos retos y oportunidades. Ustedes saben que México está muy vinculado a Estados Unidos, ¿no? Gran parte por los tratados comerciales que tenemos, el Tratado de Libre Comercio, pero también nuestras familias. La que viene, por favor. Ustedes, seguramente si hacen una encuesta, si hiciéramos una encuesta, la mayoría de ustedes tienen algún pariente, un primo, un hermano, un tío, un abuelo, alguien en Estados Unidos. Tenemos una integración cultural, gastronómica, económica muy importante con Estados Unidos y económica también. Entonces, gran parte de lo que haga Estados Unidos nos impacta y nos repercute a nosotros. Son nuestros principales socios comerciales. Entonces, ahí tenemos una oportunidad también para incorporarnos en esa cadena global
de valor en muchas cuestiones. Entonces, si ustedes ahora son estudiantes, pueden empezar a ver qué proyectos está haciendo Estados Unidos. También pueden mirar a otras partes, a Europa, pero también pueden empezar con algo muy simple. Ustedes están en la licenciatura, o sea, nivel licenciatura, y eventualmente van a terminar y pueden empezar a hacer un posgrado. Entonces, una forma de vincularse muy fácilmente es que ahora que están en la licenciatura, hagan un intercambio. Váyanse un semestre de intercambio a alguna otra universidad en cualquier parte. Un intercambio. Y si no es un intercambio ahora en la licenciatura, pueden pensarlo para la maestría tal vez, ¿no? Entonces esa es una forma inmediata que tienen ustedes en un año o en 2 años, prepárense para eso. Ahora si dicen, no, bueno, tal vez esa opción no es la mía, bueno, pueden empezar a ver qué empresas pequeñas, medianas, grandes o transnacionales se pueden empezar a incorporar. Y se van a dar cuenta de que gran parte de nuestra infraestructura y de nuestras cadenas de valor están muy vinculadas con Estados Unidos. Entonces eso nos afecta bastante, para bien o para mal, bueno, esa es la realidad que tenemos. Entonces yo les sugiero mucho que estudien mucho el inglés, que se metan a estudiar inglés, les guste o no les guste, es una herramienta que les va a ayudar y les va a abrir mucho las puertas. Bueno, la que viene, por favor. Entonces en América Latina también, bueno, en América Latina también se pueden hacer cosas, ¿no? La que viene, por favor. Miren, les vengo a contar otra cosa que también puede ser de interés para ustedes y que pueden empezar a tener ideas sobre tecnologías, sobre procesos, qué hacer para hacer las cosas más eficientes. Y este concepto que les voy a traer aquí se llama el overshoot. ¿Y qué rayos es el overshoot? Bueno, a ver, la Tierra tiene una dotación de recursos y esos recursos los podemos usar nosotros para transformarlos. Entonces, nosotros vamos a utilizar esos recursos, pero la Tierra por sí sola, por sus procesos naturales, ella misma va a regenerar esos recursos. Entonces tenemos una especie de stock que podemos usar cada año. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, vamos a decir un número, 10 litros de agua para usar al año, y si al año consumo 8 litros de agua, ¿cuántos litros de agua al año me quedaron? 2, ¿verdad? Entonces puedo ahorrar 2 litros de agua para el siguiente año. ¿Qué pasaría si tengo esos 10 litros, ese presupuesto son 10 litros de agua y consumo 10 litros de agua al año? ¿Cuántos litros de agua me quedan para el otro año? 0. Ahora, ¿qué pasaría si yo consumo 10, si tengo mi presupuesto que se regenera es de 10 litros de agua y consumo más de 10, consumo 15? Al siguiente año le debo 5 litros. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y esos 5 de dónde salieron? Bueno, es que la Tierra tiene un presupuesto de regeneración. Esos 5 litros adicionales están disponibles, pero me los estoy agotando. La Tierra no los está regenerando. Entonces, eso ocurre con el agua, con los bosques, con todos los sistemas que tenemos, con peces, con todo lo que ustedes quieran, se van regenerando al año. Entonces, si no consumimos más de esos recursos, tenemos un presupuesto que se va ahorrando. Y si consumimos más de esos recursos, nos vamos gastando más de esos insumos que tenemos. Bueno, si nosotros atravesamos esa línea, se llama el overshoot. Entonces, en el mundo, en promedio nos acabamos los recursos el 1 de agosto. O sea que a la mitad del año ya nos acabamos el presupuesto de ese año. Y al siguiente año, ahorita que estamos en Día de Muertos, en noviembre, quiere decir que estamos consumiendo recursos de otro año futuro. Entonces eso se llama el overshoot, ¿no? Entonces aquí vean cómo en el año 1970 estábamos en 31 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que en 1970 consumíamos en el mundo los recursos que se regeneraban en ese año. O sea, en 1970 estábamos, pues, digamos, en el balance. Consumíamos lo que la Tierra podría regenerar en ese año. Y vean, 1975 se recorrió a noviembre. 1980, 1985, 1990, en el año 2000, 2005, 2020, 2024.
cómo cada vez hemos consumido más y más y más recursos. Ese es el overshoot. Entonces, muchas veces no somos conscientes de esto, pero es importante que lo empezamos a tomar en cuenta. Bueno, siguiente, por favor. Aquí está por países. Bueno, entonces vean, hay países como por ejemplo Ecuador, que casi llegan al final del año, Vietnam. Bueno, pero vean, acá Qatar, 11 de febrero. Estados Unidos, 8 de marzo, 14 de marzo. Europa, 8 de marzo. ¿Esto qué quiere decir? Alemania, 2 de mayo. ¿Qué quiere decir este dato, por ejemplo, de Qatar, 11 de febrero? Que solamente en un mes se acaban todos los recursos disponibles de ese año. O sea, es el 11 de febrero y ya se acabaron todos sus recursos. ¿Y en marzo qué hicieron? Pues consumieron los recursos de otro año futuro. Ajá. Entonces, en un año ellos consumen el equivalente a lo que son 12 años de lo que el planeta puede regenerar, o sea, en su región, pues. Entonces, esto es un dato bastante aterrador, ¿no? Nosotros, México, estamos en el promedio, estamos entre agosto, septiembre, ¿no? Creo que ahora nos tocó el 24 de agosto. O sea, quiere decir que el 24 de agosto en México consumimos los recursos que teníamos disponibles para este año. Bueno, el que sigue, por favor. Bueno, son muy poquitos, estos son los poquitos países que van generando ese ahorro natural. Son los pocos países que no llegan a acabarse sus recursos en un año. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, todo esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se pueden hacer cosas a nivel macro, a nivel regulación, acuerdos, como les platicaba hace rato, pero también a nivel micro ustedes pueden empezarse a incorporar en esas cadenas productivas, a ser más eficientes, a generar nuevos dispositivos. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo un análisis de las principales tecnologías que tenemos actualmente, que ya están disponibles, y cómo estas tecnologías se pueden incorporar. Entonces, tenemos tecnologías acá, tenemos la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica, el almacenamiento de energía y, digamos, ahorros en los espacios, en los edificios, pues, en el diseño de los edificios. Entonces, estas tecnologías, si nosotros hacemos el análisis, si tienen la facilidad geofísica, la facilidad ambiental, la tecnológica, la económica, si la sociedad las acepta y si las instituciones son capaces de generar esas regulaciones para que se integren, entonces vemos que en su mayoría estas tecnologías, si el circulito es grande, quiere decir que tienen una factibilidad grande para implementarse de forma física, de forma ambiental, de forma tecnológica, de forma económica, de forma sociocultural y de forma institucional. Entonces, quiere decir que la gran mayoría de estas tecnologías ya están disponibles, ya no es ninguna novedad esto, pero simplemente ya lo estamos midiendo y ya sabemos que es cierto, que son tecnológicamente eficientes, que tienen un impacto ambiental menor, que hay los recursos para ponerse, que la sociedad, algunas las acepta, mayoritariamente la solar y la eólica, el almacenamiento de energías, diseño en edificios. Entonces, son cosas tecnologías que ya tenemos disponibles. Entonces, gran parte de las tecnologías que tenemos para esta transición energética ya existen. Son factibles económicas, políticas, socialmente y ambientalmente. Entonces, estas tecnologías ya las tenemos. Esa es la buena noticia. Hay otra buena noticia, que es que la juventud, como ustedes, están cada vez más interesados en estos temas. Y al estar interesados en estos temas, hay más posibilidad o probabilidad de que tomemos acción las siguientes generaciones. Entonces, son las buenas noticias. La siguiente, por favor. Entonces, estas cuestiones que les estoy platicando tienen mucho que ver con estrategia. Antes, cuando esta plática la empecé diciendo que cuando yo era joven nos decían que esto iba a ser un tema del futuro,
Ahora este es un tema de la actualidad, pero también es un tema de estrategia. Si ustedes incorporan estos temas en sus estudios, en sus diseños, en lo que ustedes van a hacer, van a tener una competencia mayor a quien no la tenga, van a tener una ventaja estratégica a quien no la incorpore. Entonces son las buenas noticias y las malas noticias. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿A usted? ¿Alguna? Manuel nos está diciendo, bueno, hay una parte económica que a mí me preocupa porque China y Estados Unidos ya están en vías de desarrollo, ya no están en vías de desarrollo, ya se desarrollaron. Y nosotros estamos en vías de desarrollo. Entonces, las políticas de transición nos están diciendo que podríamos utilizar otros recursos minerales en lugar del petróleo. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la transición energética. Y el petróleo tiene varias ventajas, como cuál, como que es más, en algunas ocasiones es barato. Pero la energía solar ahora es más barata que muchos procesos para producir electricidad. Y México es uno de ellos. Aquí en México tenemos disponibilidad de sol en todo el país. Entonces aquí producir electricidad con paneles solares es también barato. Entonces, hay una parte económica que tiene que ver con eso. Hay otra parte que no se puede sustituir tan fácilmente, ¿no? Como por ejemplo, ustedes me van a decir, bueno, si yo me quiero comprar un coche y un coche de gasolina es la mitad del precio que un carro eléctrico, pues mi lógica económica me dice que me vaya por un auto de gasolina. Esa es la realidad en la que se presentan la gran mayoría de los, vamos a llamarle, de los jóvenes en este país. Entonces, están entre esa disyuntiva. ¿Compro un auto eléctrico o compro un auto a gasolina? Entonces, hay una lógica económica detrás de eso. Uno es más barato, pero el otro me dice que no va a contaminar. Bueno, en el caso de México, desafortunadamente nuestras energías renovables no son muy grandes. La gran mayoría de la electricidad que consumimos viene de fuentes fósiles. Entonces, en su caso, en México, lo que les platiqué hace rato, la transición energética funcionaría si nuestra electricidad viene de fuentes limpias. Pero en México la gran mayoría de la electricidad viene de centrales de ciclo combinado, de termoeléctricas. Entonces solamente están desplazando las emisiones de su auto a las generadoras de electricidad. Esa es la realidad de México. Ajá. Entonces, nosotros necesitamos pensar en una transición energética más grande, donde la electricidad provenga principalmente de fuentes renovables. Pero aquí Manuel me dice, bueno, pero a ver, espérenme, en España a inicios de año hubo un apagón. Correcto. Y de lo que sabemos de ese apagón es que ocurrió porque en 5 segundos hubo una alteración de la demanda y de la oferta de electricidad proveniente de fuentes de energía renovable, o sea, venía mucha electricidad por sol y por eólicas, y en 5 segundos hubo una desconexión de ese sistema. ¿Por qué? Porque no había un respaldo, ya sea de hidroeléctricas o de ciclo combinado o de nucleoeléctricas, que contuviera esa electricidad. Entonces hubo un desfase ahí de la electricidad y como medida de seguridad se apagaron todos los sistemas. Se desconectaron esos sistemas y se desconectaron por 18 horas. Entonces, lo que ocurrió allá fue que no hubo una planeación que involucrara un balance correcto entre la energía nuclear, entre las termoeléctricas y las energías renovables para que pudieran hacer frente a esas alteraciones de oferta y demanda. Entonces, se necesita planear eso. Se necesita tener ese respaldo de energía eólica, de energía nuclear, de energía hidráulica e incorporar las renovables. Entonces, el sistema eléctrico es bastante delicado
y se necesita que se planeen bien los sistemas eléctricos. Esa es una cuestión de ingeniería también. Entonces, ahí hay un reto de planear, de diseñar los sistemas. A ver, por ejemplo, aquí en México tenemos una central nuclear. Entonces, es una pregunta de ingeniería, ¿cuál es el sistema o la matriz energética en México? En este caso no vamos a hablar de electricidad, nada más enfoquémonos en electricidad. Nuestra matriz eléctrica, ¿cuál es el ideal que debería de tener? ¿Qué porcentaje de nuclear debería tener? ¿Qué porcentaje de ciclo combinado debería tener? ¿Qué porcentaje de solar debería tener? ¿Qué porcentaje de eólica debería tener? Esa es una pregunta de ingeniería, por ejemplo, que ustedes me van a decir, ¿tiene que ver con política? ¿Tiene que ver con economía? Sí, por eso les presenté la tablita anterior. La política tiene que ver, la sociedad va a aceptar que pongamos una planta nuclear. De forma ingeniería van a decir, sí, necesitamos, por decir, 5 centrales nucleoeléctricas. Ajá, y la sociedad las va a aceptar. Entonces, ahí hay muchos retos que tenemos que ver como ingenieros, qué podemos meter y qué no podemos meter. Entonces, está la parte económica. ¿Nos alcanza para poner centrales nucleares? ¿Nos alcanza para poner paneles solares? ¿Para qué nos va a alcanzar? Entonces, esta pregunta es muy interesante porque ustedes pueden hacer o tomar decisiones a nivel individual, pero muchas de ellas tienen que ver con el contexto global. O sea, ustedes como ingenieros podrían pensar y decir, el sistema eléctrico ideal que podríamos tener en México podría ser con 30% nuclear, con a lo mejor 20% de ciclo combinado y lo demás de renovables. Tal vez ese es el sistema eléctrico ideal, pero ¿cuánto dinero nos va a costar como sociedad? Tenemos esos recursos para poner esas tecnologías y la sociedad va a aceptar que se implementen esas tecnologías. Entonces son preguntas más complejas. Ahora, a nivel individual, lo que les platicaba hace rato, ustedes tienen que ser un poquito más inteligentes y decir, a ver, hay acuerdos que están llevándose a cabo por las naciones y hay naciones que van a tener la capacidad para responder a esas tecnologías, para adecuarse a esas tecnologías. Y habrá otros países que no tengamos esos mismos recursos para incorporar esas tecnologías. Tal vez es nuestro caso. Pero ese pensamiento puede ser erróneo también porque podríamos caer en dos falacias y decir, pues no tenemos dinero, no hacemos nada. Ese podría ser un pensamiento. Y el otro pensamiento también podría ser, bueno, como no tenemos dinero y no podemos hacer nada, pues que lo hagan ellos. ¿Y por qué me parece erróneo? Porque me parece más bien que en lugar de ver esto como un problema, hay que verlo como una oportunidad estratégica. ¿Cómo podemos hacer nosotros para desarrollar esas tecnologías? ¿Qué podemos hacer? Tal vez no las desarrollemos desde cero, pero nos las traemos, la copiamos, la hacemos nosotros. Esa puede ser una buena idea. Entonces, ustedes pueden empezar a pensar cómo ir desarrollando estas tecnologías aquí en México. Ustedes son ingenieros o piensan, van a ser ingenieros. Entonces, la idea es que nos pongamos a trabajar en esas soluciones para estos problemas que tenemos actualmente. Que no tenemos los recursos, que no tenemos la tecnología. Bueno, la pregunta, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué podemos diseñar para empezar a desarrollarla? Y ustedes me dirán, bueno, a lo mejor yo no tengo el capital para empezar a hacerlo. Bueno, muy bien, empecemos a trabajar en esas empresas que sí tienen el capital y ver cómo podemos incorporarnos ahí. O sea, lo que les quiero decir, en lugar de ver lo que no tenemos, podemos ver lo que sí tenemos y cómo podemos incorporarnos en esas cadenas. Es verlo desde otra lógica, verlo desde otra perspectiva, de una perspectiva de proponer, desde una perspectiva de cómo podemos nosotros empezar a involucrarnos en esas cadenas que van a ser también el futuro. Yo los vengo a invitar, nuevamente les digo, sí les traigo información de lo que está pasando, pero también los vengo a invitar a más bien a pensar de una forma positiva, a pensar de una forma en cómo podemos apoyar nosotros, en qué me puedo involucrar yo, y no verlo como una catástrofe, más bien verlo como una oportunidad de hacer cosas.
O sea, les hablé de muchas tecnologías que pueden hacer eficiencia energética, les hablé de la cuestión del agua, les hablé de todas las tecnologías de electricidad, pero también de autos eléctricos. Ustedes se pueden involucrar en muchas tecnologías. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta eso y que empiecen a ver que el futuro en la humanidad está avanzando hacia allá. Que México no nos interesa, que el presidente dice una cosa, que no hicieron tales acuerdos. El mundo va a ir orientado hacia allá, queramos o no, es la tendencia del mundo. Entonces, yo les traje los escenarios de transición energética hacia dónde va a ir orientado el mundo y ustedes van a decidir si nos involucramos en ese camino o si no nos involucramos en ese camino. Entonces, pueden tomar esa decisión, ignorarla o involucrarse. Y los que se involucren van a tener el conocimiento tradicional, pero además van a tener el conocimiento adicional del que estamos hablando de transición energética. Y si no se involucran, bueno, está el conocimiento tradicional y la forma que siempre hemos venido trabajando en esto. Entonces, yo les invito a que tomen en cuenta los dos caminos y que digan, bueno, conocer lo que es las tecnologías que tenemos actualmente y las nuevas tecnologías que van a venir. Entonces, yo los invito a eso, a que tengan ese espíritu, esa espinita, esa curiosidad por involucrarse en nuevos procesos, nuevas tecnologías. Y bueno, también agradezco mucho la invitación aquí a Yalesime por esta conferencia el día de hoy y pues muchas gracias a ustedes sobre todo por estar aquí, sus inquietudes y escucharme. Bueno, muchas gracias.